Señor, queremos orar y te damos gracias por este tema tan hermoso, porque toda tu palabra es viva y eficaz, porque toda tu palabra es preciosa, es poderosa, da vida y nos nutre, es nuestro alimento y ella nos permite ver más allá, abre la ventana de lo espiritual, de la vida y de la esperanza para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos pedirte que nos instruyas en ella. Gracias, Dios, por lo que haces a través de tu palabra en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. En Nehemías capítulo 8. Estamos viendo que en el capítulo 7 hay como un paréntesis donde se está pensando en la repoblación de la ciudad sola, la ciudad deshabitada. Lo mirábamos allí en Nehemías 7:4, donde dice que porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Había sido levantado el muro, pero la ciudad estaba deshabitada. Y entonces comienza Dios a mover el corazón de este hombre y del pueblo. Y al final del capítulo 7, en el versículo 73, dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Entonces vemos que paso a paso se va adelantando en la obra de Dios, en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios. Pero se levantan los muros físicos, pero hay unos muros que se cayeron antes de los físicos. Quiero decir, Israel fue sacado de su lugar porque pecaron. Y fue en ese momento, cuando fueron sacados, que fueron destruidos los muros. Y antes de caer los muros físicos, habían caído los muros espirituales. Es decir, antes de ser invadidos por naciones y ser llevados, su corazón fue invadido por ídolos y por pecados sucios que los alejaron de Dios. Entonces el orden fue: primero caen los muros espirituales y luego caen los materiales. Ahora, se levantan los materiales y ¿qué queda por hacer? Levantar los muros espirituales. Y creo, según la lectura que vamos a tener, que es lo que pasa en los primeros versículos del capítulo 8 de Nehemías. Versículo 1 dice, bueno, al final del versículo 73, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. A propósito, el mes séptimo para Israel comienza hoy, 28 de septiembre del 2022, porque depende de la luna. Ellos dependen de la luna, hay una fase de la luna en que ellos la ven y dan inicio al mes séptimo. Y hoy veía en la información, en noticias, que preciso hoy es el comienzo del mes séptimo para Israel. Entonces, y estamos leyendo: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se juntaron, versículo 1, se juntaron. ¿Para qué? ¿Para qué se juntaron? ¿Qué querían hacer? ¿Qué estaba haciendo Dios en esos corazones? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba diciéndoles: están los muros, ya tenemos casa, pero algo falta, algo no hemos hecho, algo que es importante y necesitamos saber qué es. Y para buscar esa información, el recurso más importante y la persona es Dios y la palabra suya. Cuando no sabemos qué hacer, pero algo falta y no sabemos qué es, entonces, ¿dónde buscar? Pues en la palabra de Dios. Y ellos se unieron.
Hermoso ver, versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, hablando de ese mismo propósito. Había una necesidad, había un hambre de algo, y ese algo tenía que ver con el libro de la ley de Moisés, de la palabra de Dios. Y qué lindo es que podamos reunirnos con un mismo propósito. Yo quiero aprender de Dios. Yo quiero saber de Dios. Yo quiero, frente a la situación que estoy viviendo, frente a las cosas que pasan, yo quiero saber qué quiere Dios, qué me quiere enseñar Dios. Entonces, estaban allí unidos, y qué bueno que el pueblo de Dios hoy, también unido, diga, quiero saber de Dios desde su corazón. Y versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Así que habían hombres, ¿sí? Habían mujeres, habrían niños, también de todos los que podían entender. Todas las edades allí representadas, porque la palabra de Dios sirve para todas las edades. Por eso es bueno, desde que los niños están pequeños y comienzan a entender algo, que le estemos enseñando a ellos la palabra de Dios. Pero también si las personas están en su etapa más adulta, más ancianas, también ellos necesitan de la palabra de Dios. Todos los que podían entender, todos querían saber de Dios, allí estaban para escuchar. Y qué lindo que menciona a hombres y menciona a mujeres, ¿cierto? Porque algunos piensan que la Biblia es un libro machista, los hombres son los importantes. Y amén, hermano. No amén, ¿cierto? Las mujeres también, dentro del pueblo de Dios, los hombres son importantes y las mujeres también son importantes. Cada uno en su lugar, en el rol que Dios le ha colocado, pero ambos son importantes y Dios los tiene en cuenta y las tiene en cuenta, las menciona aquí a las mujeres, porque para Dios también son importantes. Y versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, fue una lectura de media hora. No, ¿cierto que no? Fue unas cuantas horas leyendo la palabra de Dios. Y otra vez dice, en presencia de hombres y de mujeres. Mire el énfasis en el versículo 2 y 3. Hombres y mujeres. Y de todos los que podían entender, otra vez, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, queremos saber, queremos aprender. Los jovencitos también estarían atentos, los que tenían 10 años, los que tenían 13. Claro, era importante, era importante. Hacía muchos años no tenían ese contacto con la palabra de Dios y el corazón de ellos ardía por saber de Dios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, cuando hay un pueblo de Dios, ese pueblo de Dios arde por la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios, el que tiene relación con Dios, no puede vivir sin ella. Y no podemos explicar, pero hay un gusto delicioso que sentimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la escuchamos, cuando la meditamos y sabemos de ella, ya habiendo sido convencidos por Dios, hay algo hermoso, hay una vitalidad, una fuerza que nos da. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba en un púlpito, sobre un púlpito de madera, que habían hecho para él, y junto a él estaban Matatías, Semán, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azur, Hasdabana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo estuvo atento. Miren, ¿por qué a veces no crecemos? Puede ser por dos cosas. Uno, porque no escuchamos la palabra de Dios. O, en segundo lugar, porque la escuchamos y no prestamos atención. ¿Sí han visto cuando uno le dice al hijo, hijo, tal cosa? Sí, 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 papá, sí, 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 sí. A la media hora, ¿qué pasó? ¿Con qué? Sí, ¿qué pasó? Yo le dije. ¿Usted qué me dijo? Sí, no, usted no me ha dicho nada. No, nada. Usted nunca me dijo. Porque se escucha, pero no prestamos atención. Entonces, usted puede estar sentado ahí, muy juicioso, con los ojos bien abiertos, así, de ojos de lechuza, de búho, así, bien abiertos, pero su corazón puede estar cerrado. Su mente puede estar por allá a kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué no crecemos? Si yo voy a la iglesia, si yo escucho la palabra de Dios, ¿por qué no crezco? Porque tal vez porque no escuchamos y uno escucha con atención cuando entiende que aquello que se está hablando es de vital importancia, es muy importante. Espere lo que va a decir. Espere, es importante. No me hable en este momento. Esto es importante. Quiero escuchar lo que me va a decir. Y eso, ¿y qué más? Sí, quiero saber más. ¿Por qué? Porque es importante lo que se dice. Entonces, cuando consideramos importante la palabra de Dios, ella tiene mayor efecto en el corazón. Pero si despreciamos la palabra de Dios y la tenemos como algo obsoleto, como algo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver es con el vecino, entonces cuando la palabra de Dios no tiene efecto en el corazón. El pueblo estuvo atento. Entre otras cosas, si decimos palabra de Dios, el resultado debería ser colocar atención, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo digo palabra de Dios, ¿cierto? Digo eso. ¿Cuál sería lo lógico frente a eso? ¿Qué es lo lógico? Pues colocar atención. Lo ilógico y contradictorio sería considerar palabra de Dios y a la vez no prestar atención a ella. Entonces, el pueblo estuvo atento allí. Íbamos en el versículo 5. 4, sí, y luego el 5, abrió pues Esdras el libro de ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. El 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Yo quiero que miremos los resultados de la palabra de Dios. El primer resultado es que hay bendición, pero los hombres bendicen a Dios. Qué grande es esto. El que es grande es bendecido por el que es pequeño. El hombre bendice a Dios. Y aquí dice versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. ¿Quién respondió? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Los niños? ¿Los jóvenes? Todos dijeron, amén. ¿Amén a qué? A que Dios es grande. Amén a qué? Bendito el Señor. Bendito Dios. Porque cuando llena nuestro corazón la palabra de Dios, apreciamos más a ese Dios. Lo amamos más. Nos acercamos más a Él cuando le escuchamos, cuando le vemos de cerca a través de su palabra. Bendito sea Jehová. Amén y amén. Dice, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Tres resultados en el versículo 6 de escuchar y atender la palabra de Dios. Tres resultados. Primer resultado, se bendice a Dios. Segundo resultado, comienza por humilde y termina por humillación, ¿cierto? Humillación.
Y el tercer resultado es adoración. Se bendice, se humilla, se adora. ¿Qué es humillación? Humillación es que se prende, está oscuro todo. Y cuando se escuchó la palabra es como si se hubiera prendido la lámpara. Y entonces se dieron cuenta de que estaban, ¿qué? Sucios delante de Dios, de que olían mal, de que estaban hechos un desastre. Y entonces se quebrantaron. Este pueblo había estado lejos de Dios por años. Cuando yo estoy lejos de Dios, cuando siento a Dios tan distante, cuando siendo parte del pueblo de Dios, me he distanciado de Dios. Y cuando escucho su palabra, una manera en que Dios me atrae es a través de la tristeza. ¿Cómo que de la tristeza? Sí, porque cuando Él alumbra mi corazón y todo eso lo muestra a Él, todo lo sucio que he hecho, lo malo, lo ingrato que he sido, lo rebelde que he sido, lo terco que he sido en posiciones contrarias a Dios, entonces eso trae dolor, lágrimas, tristeza. Pero esa tristeza es una tristeza que beneficia. ¿Por qué? No es la tristeza en que la persona se deprime y se encierra y no quiere ver a nadie, y en que a veces termina incluso en suicidio. No, es la tristeza que me hace ver lo sucio que soy para luego acudir a Dios a que me limpie. Es la tristeza que me hace ver lo rebelde que he sido para acudir a Dios con un corazón para obedecerlo ya. Es la tristeza que me hace ver que estuve tan lejos del Dios que me amó y que ahora quiero estar cerca de Él. Es esa tristeza. Esa tristeza sana. Esa tristeza levanta, restaura. Y es el obrar que Dios está haciendo en el pueblo en el capítulo 8. Dios los lleva a bendecir, a ser humillados, pero también a adorar. Adorar, ¿por qué? Porque la palabra me alumbra a mí, lo sucio que estoy, pero lo alumbra a Él. Y veo lo santo que es Él. Y veo lo justo que es Él, lo misericordioso que es Él, lo grande que es Él. Y eso me lleva a adorarlo, Señor. Qué grande eres, qué maravilloso. Si yo soy sucio, tú eres limpio. Yo soy ingrato, pero a pesar de eso, tú eres bueno. Yo soy odioso y lleno de amargura, mas tú eres lleno de amor. Lo adoró. Se humilla y se adora. Y el versículo 5, ¿qué pasa entonces? Perdón, el versículo, estábamos en el 6, 7. Dice, los levitas que suban, van y Serebías, Camina, Cusa, Betai, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento. Mire que el énfasis de la escritura menciona varias veces lo mismo. El pueblo estaba atento en su lugar. Nadie quería moverse. Nadie quería moverse. Algo pasaba por allá, un temblor por allá, un no sé qué, se cayó algo. No importa, queremos escuchar a Dios. No importa lo que suceda. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren. ¿Por qué? Porque estaban llorando, ¿cierto? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Te pregunto si alguna vez has llorado por escuchar a Dios. Si alguna vez te has sentido tan triste por escuchar lo que Dios quiere decirte. Si alguna vez ha tocado la palabra de Dios tan profundamente tu corazón. Ellos estaban llorando, pero era un llanto producido por Dios. Versículo 10.
Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque día santo es a Jehová, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si el resultado en el versículo 6 es bendecir a Dios, humillarse y adorar, ¿cuál será el resultado del versículo 9 hasta el 12 de la palabra de Dios? El efecto de la palabra de Dios en los corazones. ¿Produjo qué cosa? ¿Cómo? Exacto. Pero antes de la alegría produjo tristeza. Produjo tristeza, llanto. Después hay alegría. ¿Dónde dice que hubo alegría? Dice, sí, pero dice versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de, no solamente de alegría, sino de grande alegría. Estaban tan contentos, se estaban reconciliando con su Dios, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, tristeza, alegría, y hay otra cosa más ahí, una tercera cosa más ahí. Ellos compartieron, ¿sí? Compartieron, obsequiaron porciones. Estaban tan contentos que a través de expresiones de amor, de afecto hacia sus hermanos, quienes también sentían la misma alegría. Que Dios nos ayude a nosotros a ser entristecidos por la palabra de Dios, a tener gozo por volver a Dios, pero también de compartir con nuestros hermanos eso que Dios nos ha dado. A compartir porciones, dice el versículo 12, obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido. ¿Quiénes entendieron? ¿Quiénes? Los que escucharon, pero también los que estuvieron atentos. Entonces, para entender, ¿qué hay que hacer? Escuchar y estar atentos, y entonces llegamos a entender las palabras que Dios quiere enseñarnos. Les pregunto, ¿Dios restaura? ¿Dios sana relaciones? Este pueblo estaba alejado y Dios estaba obrando en él. Y si tú has estado alejado o alejada de Dios, si tú has caído en pecado, si tú te has sentido distante, frío con respecto a Dios, es hora de volver. Y la manera de volver es volver a la palabra. La manera de volver es escuchar atentamente la palabra y ser tocado por la palabra. Dios se entristece, pero esta tristeza que Dios produce es el camino al verdadero gozo o alegría. Mientras que la alegría del mundo es el camino a la verdadera tristeza. ¿Piensa que es verdad? La tristeza que Dios produce termina en gozo. El gozo o alegría que el mundo produce termina en tristeza. La palabra de Dios puede y ha tenido efecto en hombres y en mujeres y en personas de todas las edades. Dios piensa en todos, en hombres, en mujeres, en niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y la palabra de Dios es para todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que va al punto a nuestro corazón, que nos muestra cómo volver a ti. Y el camino es tu palabra, ser tocado por ella, ser entristecido por tu obrar, ser humillado por tu obrar, pero también terminamos adorando, terminamos con alegría,
y terminamos compartiendo, sirviendo a otros incluso. Gracias, Dios, por lo que has hecho en tu pueblo terrenal Israel y por lo que haces hoy en tu pueblo, la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.